tengo un particular gusto de recibir a tantos y tan antiguos, queridos amigos míos, ¿no? Entre ellos harán ya la presentación, los ponentes por la autoría del libro. Magdalena Costa tiene una larga trayectoria, habiendo dirigido canales de televisión, dando clases, haciendo mucha investigación, y qué decir de Federico Ávila, ¿no? Se ha pasado la vida realmente investigando. Entonces, un fuerte abrazo para Iván, otro para Armando, un beso para Carola, y sean todos ustedes bienvenidos, y también ustedes, señores miembros del presidio. Están ustedes en su palacio. Bueno, buenas tardes. Me toca un poco la agradable tarea de ser moderador, entonces no preparé ningún texto, pero porque justamente como ha dicho Fernando Macotela, a quien le agradezco su presentación, esta es una mesa de amigos, entre otras cosas, y queremos iniciar esto simplemente con una semblanza en video. Obviamente, si estamos hablando de la televisión universitaria, tenemos que hacer un recuento a partir de imágenes en movimiento. Entonces, para introducir toda esta charla y este libro, y después me voy a permitir presentar a mis compañeros de la mesa, pasamos a ver el video, si está listo. De radio, televisión y grabaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México presentan otro programa, Temas Médicos. Amable auditorio, en esta mañana tenemos el honor de contar en nuestro programa de televisión con la presencia de 3 personalidades médicas. En esta ocasión nos vamos a referir a un padecimiento infeccioso que constituyó una verdadera plaga universal. Charlas mexicanas. Durante la 9ª Asamblea de Cirujanos, se incluyó la televisión a colores con resultados tan positivos que se orientó de manera inmediata el trabajo hacia el futuro para hacer su aplicación definitiva como vehículo importantísimo en la enseñanza de la medicina. Quiero pues presentar a todos los miembros integrantes de este presidium. Nos acompaña la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien es coeditora del libro, y le daré la palabra en su momento.
Nos acompaña también el maestro Armando Casas, quien es presidente actualmente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y fue director de TV UNAM también en el periodo anterior, justamente al que a mí me ha tocado dirigir. Y por supuesto a los autores Magdalena Acosta Ullidi y Federico Dávalos, quienes son, pues me cuesta mucho trabajo presentarlos porque son amigos entrañables y colegas entrañables desde de toda la vida, podría yo decir. Entonces, efectivamente, estas son imágenes importantes. La presentación va a estar centrada y a cargo especialmente de maestro Armando Casas, pero me gustaría, Carola, si quieres mencionarnos un poquito de esta aventura en la que finalmente te convencimos de que entrarle a este libro. Y brevemente diré yo que efectivamente este libro es un libro emblemático e infaltable en las bibliotecas de la gente que hace el audiovisual. Tuvo una edición en 1986, diría yo que no era la época de crisis económica que le pegaba, por supuesto, a la UNAM, y quizás su edición era parte de una colección que podríamos llamar algo así como rústica, miserable, porque realmente teníamos muy pocos ejemplares y prácticamente se hacía en mimeógrafo. Pero la gente aprecia este libro, todavía esta edición, con todas estas copias y fotocopias que también se tuvieron que hacer en su momento, como un libro indispensable, especialmente para los docentes del audiovisual en la Facultad de Ciencias Políticas. Con ese antecedente, platicando con Magdalena Acosta y Federico Dávalos en su momento, pues decidimos que valdría mucho la pena realmente reeditar este libro, hacerle una actualización si se podría, se lo comentamos a Magdalena, y por supuesto nos referimos a la propia facultad, quienes son los que publicaron originalmente este manuscrito. Entonces, Carola, no sé si nos pudieras hacer unas palabras de qué significa realmente este texto para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, que a pesar de lo complicado que está el tránsito y las condiciones para llegar, están aquí acompañándonos en el Palacio de Minería. Y bueno, yo me congratulo de esta presentación. Saludo, por supuesto, a quienes me acompañan en la mesa, a Armando Casas, a Iván Trujillo, a Fernando Macotela, le perdono que nos dijera antiguos, sí somos amigos, pero antiguos no, antiguos amigos a lo mejor, y por supuesto a la autora del libro, Magdalena Acosta, y al autor Federico Dávalos Orozco. Ambos fueron profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta hace unos pocos días Federico todavía era profesor, pero siempre con una presencia dentro del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos prometen en este libro que se llama Televisión Universitaria, la UNAM y la TV, 1950-1984, pues que habrá un continuará. Y como lo platicamos en algún momento, pues este texto, que como bien decían se publicó en 1986, con unos cuadernitos muy sencillos que tenían una ventanita y decía Cuadernos del Centro de Comunicación, con una edición que yo ya no sabía si era mimeografiada o qué era, pero que valía la pena recuperar esto en un libro, sobre todo a estas alturas se queda en 84, que es la investigación inicial, se le han agregado algunas fotografías, hubiéramos deseado más fotografías, pues hay un amplio acervo de imágenes con respecto a lo que fue TV UNAM, y tampoco son tantas las que existen de las primeras épocas, pero significativamente es prácticamente el único trabajo, por ahí hay algunas tesis que hacen mención a este trabajo, es el único trabajo realizado sobre la historia de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un esfuerzo que, si lo leen, el presentar un libro es con la invitación de que lo lean,
es un libro que yo leí hace muchos años cuando se publicó como cuaderno la primera vez. Me da gusto ahora que ya tenga este formato de texto, que esté mucho más presentable y recupera esas primeras épocas de una televisión educativa, de una televisión cultural, pública, que no tenía necesidad de pedir una concesión. Los medios públicos operaban con un permiso. Pero aún así es un esfuerzo muy paralelo al del Canal 11 del Politécnico Nacional. El Politécnico tenía mucho más recursos, pero aún así se hacía la vieja broma con respecto al Canal 11 del Politécnico, que era el sitio ideal para asesinar a alguien, porque nadie se enteraba y nadie lo veía. Y si recuperan la historia que está aquí en las páginas, es una historia de muy pocos programas a los cuales se les pedía una calidad. Por ahí vieron algunas de esas primeras emisiones y que se le dio un mayor impulso a propósito de una huelga dentro de la Universidad Nacional, que fue muy criticado en su momento con respecto a que eran clases en línea. No pensemos en el Zoom ni en la pandemia, sino más cercano al proyecto de lo que era la telesecundaria de la Secretaría de Educación Pública, con bajísima sintonía, con escasos recursos creativos, con escasos recursos de producción, con una difusión muy limitada, y prácticamente esa historia que recupera el libro, como lo dicen los autores, de 1950 a 1984, pues muestra algo que es sintomático en la televisión pública en este país, que no se cuenta con muchos recursos para propiciar la televisión pública. Y las televisoras universitarias que tampoco pueden destinar dentro de sus presupuestos un presupuesto amplio para la difusión de la cultura. En ese entonces se pensaba en televisión, ahora estamos pensando y operando en otro tipo de mecanismos, pero es muy importante este libro, que tiene, como ahí lo encuentran en sus páginas, platican de las dificultades para haber recuperado la información, las entrevistas que en un momento tuvieron que hacer. Por ahí yo encontraba una entrevista con dos queridos colegas que ya fallecieron. Todavía anda por ahí Carlos González Morantes, que también dio una entrevista para el libro, y que fueron entrevistas hechas en su momento, y una amplia investigación documental que muestra el valor de investigar y que es muy importante recuperar la historia de la Universidad Nacional y particularmente la de los medios de comunicación universitarios. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, cómo empieza a darse la televisión, cómo va creciendo. Es una televisión que empieza muy vinculada a lo que era el proyecto de Televisa. Estas clases que se dieron en algún momento, por ahí está la crítica que se hizo en su momento al convenio UNAM-Televisa. Después, todos los esfuerzos de tener transmisiones y cómo es la propia Televisa la que ofrece los espacios a TV UNAM dentro de aquello que se llamaban el 12.5% de los tiempos fiscales, que el gobierno no lo ponía en los mejores horarios. El 12.5% se ponía a altas horas de la noche, en horarios donde generalmente no se estaba viendo la televisión, y entonces tampoco eran el mejor escenario para una televisión universitaria. Vale mucho que exista esta edición. Mucho de lo que se dice ahí documenta en la historia desde 1950, con Luis Javier Garrido como rector, las interrupciones en la transmisión también de lo que era el proyecto de televisión universitaria. Y bueno, yo no quisiera extenderme demasiado, nos deben el tomo 2, platicamos aquí con el director de TV UNAM cuando se habló de esta actualización y reedición, pues está quedando en 84, y si lo vemos ahí, han pasado 38 años. Y es una historia, esta primera es una historia de penurias, de carencias, de convenios. Se termina cuando hubo una reunión muy productiva, de mucha discusión, una consulta sobre lo que era la televisión universitaria. Yo ahí conocí a muchos integrantes de lo que era TV UNAM en su momento, de un proyecto que después me los volví a encontrar cuando se discutía el Congreso Universitario de 1990, y que era toda esta búsqueda por parte de la comunidad universitaria, muchos de ellos en su mayoría
de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque siendo instituciones ahora solamente tenemos una distancia de atravesar el circuito, que es el circuito cultural de la zona cultural Mario de la Cueva. TV UNAM está enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y quisiéramos que hubiera una colaboración mucho más intensa en TV UNAM con la facultad, que es donde se estudia Ciencias de la Comunicación y que además cuenta con el prestigio de ser la mejor escuela de comunicación en este país. Cuando se hace el ranking del Universal, se hace el ranking de Reforma, cuando se hacen los rankings donde aparecen las escuelas de comunicación, resulta raro que Ciencias Políticas no esté en el primer lugar. Y mucho de lo que se alimentan las televisiones culturales, universitarias, educativas en el mundo, pues parte de las propuestas frescas de quienes están estudiando, de quienes están innovando, de quienes tienen contenidos que parten de vivencias de lo que es la vida universitaria, y que bueno, sería muy deseable que, como lo dice el lema ahora de TV UNAM, la televisión de los universitarios, contribuyéramos todos para que este proyecto pues se consolide todavía más. Decíamos, falta esta segunda historia que es más rica en contenidos, en horarios, en frecuencia, en condiciones de transmisión, simplemente hablar de equipos. Cuando veíamos esas primeras etapas de la televisión universitaria de TV UNAM, pues veíamos muchas carencias. Y también las teníamos en el área, ya con esto termino, en el área de la docencia. Estudiábamos, se empezó a impartir dentro de la carrera de comunicación un área de producción audiovisual y no había cámaras, no había, y tendría que haber habido en esa época estudios de radio y televisión, y lo que tenían los estudiantes eran el equipo que había desechado el Canal 11. ¿Qué tenían los estudiantes? Pues muchísima imaginación. Y yo alentaría a que esa comunidad de intereses entre TV UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas pues se traduzca en una mayor cercanía, y también en el segundo tomo, como está prometido aquí, que documenta la historia adelante de 84 hasta los tiempos actuales, y que a pesar de todo, pues ya Magdalena y Federico se han abocado, Federico Dávalos y Magdalena Costa se han abocado a hacer este trabajo, y esperamos que muy pronto podamos ver el texto y podamos estar comentándolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora García Calderón. Y quisiera pasar rápidamente la palabra, y nuevamente no me voy a extender en los currícula, porque tenemos el tiempo también corto para las intervenciones, que son lo más importante, y agradecer la presencia de Armando Casas, nuestro amigo también, como ya mencioné, actualmente presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes, y sobre todo también que conocedor del tema y apasionado del tema por haber dirigido ya TV UNAM a lo largo de 5 años, no, casi 7, ¿no? TV UNAM, ¿cuánto tiempo fuiste director de TV UNAM? Nada más, bueno. A ver, aparte también director de muy intenso también del Canal 22, y que conoce justamente el fenómeno televisivo, y entre todo también es un bibliófilo empedernido, y entonces casi nos pidió que hiciéramos este libro para poderlo tener en su biblioteca. Entonces le paso la palabra a Armando Casas. ¿Qué pasó usted? Ya. Como alguna vez le escuché a Granado Chapa decir, este micrófono debe ser amigo a la mala vida porque le gusta que lo golpeen. Se lo escuché en una feria del libro hace unos años. Gracias. Gracias por la invitación, porque ciertamente este es un tema que pues, me es muy cercano. La televisión universitaria o la universidad, la televisión cultural. Y agradezco ciertamente que exista este libro, más allá de la
Solo había uno en la biblioteca de TEUNAM que Jorge Linares guardaba con mucho recelo. Y bueno, qué bien que ya está el libro. En esta etapa, que correctamente se llama Televisión Universitaria 1950-1984. Lo primero que tengo que decir es que ya casi que está terminando el libro, que está uno terminando el libro con datos, cifras, el paso de los factores, de los abogados, en fin. Hay un capítulo que se llama Conclusiones. Y si lo leen, ahí está la síntesis precisa de todo el libro. Yo me dije, ups, ¿por qué no empecé por acá? Pero me sirve mucho porque les voy a decir las primeras 4 conclusiones, porque esa es la esencia del libro. El libro está en esas primeras 4 conclusiones. La primera conclusión es que este trabajo se propuso elaborar la historia de la televisión universitaria, sí, por supuesto, como un intento para rescatar del olvido un importante capítulo de la historia de la UNAM, sí, por supuesto. De una vez se los adelanto. ¿Cuál creen que es la ventana más visible de la universidad? Todavía hoy. Cuando hay la televisión. Todavía hoy. No hay, ni las redes ni el internet han llegado a tener tanta audiencia como la televisión todavía en este momento. Entonces sí, es un capítulo muy importante de la UNAM, su televisión. La información dispersa en libros, diarios y revistas, documentos y testimonios revela la existencia de una larga y profunda relación entre ambas. Felicidades a los autores, es un trabajo de arqueología impresionante. La cantidad de gacetas de la UNAM, informes y tal que tuvieron que ver para hacer el libro debe ser impresionante. La dificultad seguramente del tomo 2 es la contraria, hay un exceso de materiales y este fue un trabajo más bien arqueológico. La segunda conclusión. Podemos dividir la historia de la televisión universitaria en 2 etapas. La primera de 1950 a 1972 y la segunda de 1973 a 1984. Sí, y es algo que también aprecio mucho el libro, es una visión muy crítica también de estas etapas. ¿Cuál es esa primera etapa que va del 50 al 72, que es una fecha muy importante? La primera etapa se caracteriza por los incesantes esfuerzos de la UNAM por conseguir un canal de televisión, por la experimentación en circuitos cerrados, algo vimos aquí con lo de medicina, y por ensayar diversas modalidades de la producción en canal abierto. Algo también vimos aquí en la imagen que tuvimos antes. La segunda etapa, la que empieza en 1972 y llega hasta poco antes o llega antes del nacimiento de lo que propiamente conocemos como TV UNAM, que acaba en el 84. Esa segunda etapa está marcada por la celebración de los convenios con el monopolio privado de la televisión mexicana, Televisa. La gente de mi generación y para arriba nos acordaremos esa etapa de una manera muy particular. Desde entonces la universidad acumuló miles y miles de horas de presencia sostenida en la televisión mexicana, pero sacrificando la calidad por la cantidad y vulnerando gravemente su autonomía al carecer de control sobre la forma y el contenido final de lo que se transmitía a su nombre. Ustedes se acordarán, de esto habla muy claramente el libro, yo lo recuerdo, es parte de mi principios de estudio, precisamente de mis inicios como estudiante ya en la facultad, primero filosofía y letras, luego ciencias políticas, antes del CUEC, aquel canal cultural de Televisa, en Canal 8, donde efectivamente es parte de la historia de la UNAM, porque ese canal se sucedió en un convenio con la televisora. El libro es muy crítico a ese convenio porque además cita voces muy críticas y tiene razón. Efectivamente, fue un momento en que la universidad tenía una presencia interesante en la población. La televisión era monopólica y además la televisión era prácticamente el medio más importante de información de la población. Era muy importante, la mayoría de la gente veía mucho la televisión. Ahora la gente menor a 35 años no ve nunca la televisión, no existe ya la televisión, existe otro tipo de
de comportamiento frente a la televisión, pero en ese entonces era muy importante. Javier Solórzano una vez dijo, por ejemplo, que el Canal 2, que acá se pongo en la revista Telemundo, cumplió 70 años de tener el máximo de audiencias ininterrumpido, que en esa época el Canal 2 se veía hasta pagado. O sea, tenía audiencia, tenía rating hasta pagado. Y ese apagado tenía que ver con que, yo sí me acuerdo muy bien, la televisión, los productos de la televisión que hacía la universidad pasaban en los de esos canales en horarios complicadísimos y sin embargo, ya me acuerdo, cuando uno salía ahí o veía uno algo ahí, la cantidad de gente que lo conocía uno que le decía, te vi en la televisión, como a la 1:30 de la mañana en Canal 2, era la sensación, pues hasta el periodiquero de la esquina se lo decía a uno. Pero esa etapa comprometió mucho a la universidad, la etapa con Televisa. Esta historia es muy interesante. Quiero citar, miren, hice una serie de papelitos que puse aquí en el libro que ya no me sirven para nada, porque ya no sé, a pesar de que está escrito qué es cada cosa. Sin embargo, aquí tengo mi guía muy cómoda, en donde en la etapa en que el rector era el doctor Barros Sierra, él declaró algo que me parece muy importante, que está aquí en el libro, comentarles porque es uno de los principales antecedentes de donde estamos ahora, lo que conocemos como TEUNAM, por ejemplo. En realidad la declaración es de Raúl Cosío, que a la sazón también sería el director de Radio UNAM. Él dice que siendo su director de Radio Universidad fui a ver al ingeniero Barros Sierra y le propuse que si en el pasado se suponía que la universidad tenía una concesión para un canal de televisión, ¿por qué no continuábamos con el proyecto? Me dijo que no estaba enterado de ese asunto y que quería conocerlo, que a él le gustaba la idea de la televisión y que me comisionó a mí para que investigara el asunto. Ciertamente en el libro vemos una historia en donde durante mucho tiempo, y efectivamente lo mencionó la doctora, durante mucho tiempo las concesiones no eran como son ahora, no eran tan complicadas. Y desde los años 50, y eso es lo que dice el libro, la universidad tenía apartado un canal de televisión. Ya estaba apartado. Hay una pregunta que todo el tiempo nos hacemos, es ¿por qué existió desde los años 50, un canal del Politécnico Nacional, Canal 11, que sí, cuando nació era el canal del crimen perfecto, como citó la doctora, pero estaba ahí y ya existía y se veía por algunos, sí lo veíamos unas carreras que hacían de autos y otras cosas. Y uno decía, ¿por qué no está en la televisión de la UNAM, de la universidad? Si existe Radio UNAM. Bueno, el libro explica esta azarosa historia. Hay una parte en donde creo que se infiere con mucha claridad que sí había, y eso lo veremos durante el segundo tomo, sí había una suerte de temor a escuchar a los universitarios de esta manera, cuando la televisión era hegemónica. Y recordemos además que la universidad es autónoma, ¿no? Y ese es un dato importante. En el libro está esta cita. Existen alrededor, estoy hablando del año 66, existen alrededor de 63 solicitudes para la concesión de un canal y solo quedan 2 canales cómodos y baratos, el 8 y el 13. Estamos hablando de 66. El 13 fue asignado ya. Este canal que se suponía reservado para la UNAM, en su momento el 13, el famoso canal 13, también para la gente de mi generación, estaba reservado para la UNAM, pero en ese momento ya no. Por lo tanto, la universidad debe solicitar el 8, que es el mejor, y en los últimos casos el 13. Estos canales no pueden concederse mientras no falle la Suprema Corte de Justicia. Esta puede fallar en 2 sentidos. O gana el amparo, en cuyo caso se anula la convocatoria y le reconocen sus derechos, o se declara
improcedente el amparo, entonces la Convocatoria de Comunicación es válida. Está hablando el libro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenía ahí un dilema, precisamente para que existiera la atención en la universidad, porque había un amparo, y en casi cualquier caso iba a quedar esto mal, bueno, como finalmente de alguna manera sucedió, en donde pues el canal universitario no estuvo, como ustedes bien saben, como todos sabemos, ni en el 8, ni en el 13, ni en ningún lado en ese entonces. Ahora, ¿dónde está el 8 y el 13? El 13 de hecho desapareció, y el 8 es la octava también de algún modo desapareció. El doctor Cosío dice: siempre alenté la esperanza de que se pudiera conseguir un canal para la universidad y pensaba que con Echeverría, esto más bien ya fue en el 72, sería posible. Él quería ganarse a la universidad. Era una buena deducción. Para entonces yo tenía el departamento de televisión que había dejado por algunos años de transmitir por los canales comerciales. Me llevé a Eduardo Lizalde como su director para que se encargara de eso. Tenía a Juan López Moctezuma y después me llevé a Nancy Cárdenas. Fíjense qué fichajes. Conseguí 25 plazas nada más para la televisión y después de eso al maestro Leopoldo Sea. El maestro Leopoldo Sea me respondió quitándome el presupuesto de la televisión. Y así me quedé con 25 gentes que no tenían trabajo que hacer. Esa es parte de la historia que está aquí. Pues había Nancy Cárdenas, Lizalde, Juan López Moctezuma, contratados, y de repente no hay presupuesto, ahí están las plazas y no tenían ya nada que hacer. Algo que me parece muy importante el libro y que quienes lo van a disfrutar mucho es precisamente esta relación con Televisa, porque es una relación muy extraña. No fue de gana-gana como se acostumbra, la verdad fue una relación donde sí la universidad sacrificó muchas cosas, sin embargo hay que ponderarla. Es verdad que la universidad tuvo una imagen muy constante frente a la gente, aunque la parte difícil es que estaba avalando una serie de cosas que no correspondían al espíritu de la autonomía universitaria. La otra es que ciertamente la calidad de lo que se hacía dejaba mucho que desear. Ahora, el libro muestra, un momento fundamental del libro es la famosa consulta que ya refirió la doctora, la consulta que es la propuesta 60, estamos hablando de 1984, previo al nacimiento a su momento de Tebunam, el final del periodo del doctor Rivero Serrano, que fue el que hizo este convenio con Televisa, del Canal Cultural, y que fue muy cuestionado en su momento. Esta consulta está transcrita aquí en el libro y es muy interesante porque está en los apartados en que se hizo, y yo solo les quiero mencionar dos apartados y verlo a la luz de la distancia y de cómo se veía en ese momento la televisión en 1984, la televisión, lo que debería ser la televisión universitaria, y bueno, y 40 años después lo que es la televisión universitaria. La categoría 5 de esta consulta son las propuestas relativas a la creación de un canal universitario. Estas propuestas son las siguientes. Se recomendaba para crear el canal universitario, que se veía como una entelequia, algo muy difícil, tal. Entonces decía, bueno, hay que recurrir a concesiones a punto de caducar. O sea, como de buitres, ¿no? Pero sí, esa era la idea. Hay que abrir un canal en UHF. O sea, ya nadie sabe qué es el VHF y el UHF, pero en ese entonces era la otra banda. Utilizar uno de los transpondedores del sistema satélite Morelos. Colaborar transitoriamente con los canales 11 y 13. O sea, que les diera un espacio que ya fuera solo televisión universitaria. Iniciar transmisiones en circuito cerrado para experimentar y preparar las emisiones por canal abierto. ¿Qué se hizo de todo esto? Esas eran las propuestas. La categoría 7 de esta encuesta habla de las características que debe tener la televisión universitaria. Esto es interesante. ¿Qué se desea que sea la televisión universitaria? 1. Debe integrarse a un auténtico sistema de educación a distancia. 2. No sabían, bueno, años después, como ustedes saben, existe la Cuayet, ¿no?
2, debe tener su propio servicio informativo, un noticiario alternativo. Estoy señalando al director de noticias. 3, la televisión universitaria no debe ser comercial, sino alternativa al modelo prevaleciente, independientemente de intereses comerciales y políticos cuya programación responda a un plan académico global y a una política clara de comunicación. 4, debe experimentar con otros formatos o géneros de programas, documentales, dramatizaciones, foros, divulgación científica. 5, debe vincularse a canales y producciones culturales y debe ser uno de los instrumentos fundamentales de intercambio con otras universidades. Y hay más. Se convirtió en UNAM, aceptó las características de un perfil universitario, ya lo responderemos en su momento. Sin embargo, en muy temprana edad, en los años 60, se declaró públicamente, la Secretaría de Comunicaciones en ese momento que podía la universidad obtener su canal siempre y cuando fuera un canal cultural. El canal que existe actualmente es uno de los canales culturales más importantes de América Latina. Ya hablaremos de él, espero, en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, que realmente has recordado a través del libro justamente estos puntos importantes de lo que hoy es la televisión universitaria. Y quiero pasar el micrófono a Magdalena Acosta Urquidi, quien pues no solamente es amiga de toda la vida y entrañable compañera de muchas lides, tiene una experiencia importantísima también en el medio televisivo y también en el audiovisual, o sea, egresada por supuesto del Centro de Capacitación Cinematográfica como cineasta, pero también la primera generación además. O sea, no es que seamos antiguos, nada más tenemos cierto añejamiento. Pero Magu, que cariñosamente le decimos los amigos, ha dirigido realmente parte de Canal 11, ha dirigido Canal 22, ha dirigido ahora el Canal Judicial. Bueno, tiene una amplia experiencia, pero antes de todo ello escribió este texto. Entonces, junto con Federico. Entonces, Magu, no quitarte más tiempo, por favor. Muchas gracias. Está un poco alto este micrófono, pero bueno, creo que lo puedo mover, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado en esta tarde tan complicada, ¿no? Para nosotros también lo fue. Y bueno, a reserva de dar más agradecimientos al final de mi presentación, quiero agradecerle a Armando por haber leído tan minuciosamente el libro, ¿no? Y tener tantas cosas que señalar y que comentar. El libro en realidad está llenísimo de detalles. O sea, realmente hicimos un trabajo, como dice, de arqueología, buscamos hasta debajo de las piedras en los archivos a los que tuvimos acceso, en la hemeroteca, etcétera, y sí sacamos mucha información. A lo mejor hay cosas que sucedieron, obviamente, que no pudimos documentar porque no encontramos la información, ¿no? Pero tratamos de hacer un trabajo muy exhaustivo, digamos. Quiero nada más comentar dos cositas rápidamente que dijo Armando porque me llamaron mucho la atención. Es que para la televisión siempre tengo una memoria muy especial. Él dijo que alguien había dicho, no me acuerdo quién, que dijo que el Canal 2 se veía hasta apagado, ¿no? Javier Solórzano. Pues es totalmente cierto, porque en una época se hacían en México unos televisores Hitachi que cuando los encendías aparecían en el Canal 2. No importa que hubieras visto el Canal 11 al final del día, siempre aparecían en el Canal 2. Entonces es totalmente cierto ese comentario. Y la otra cosa, a lo mejor al principio del libro exageramos un poco lo de que estaba apartado para la UNAM, el canal. Yo creo que estaba realmente apalabrado, ¿no? Como quien dice. Pero era los 50, era la época que se estaba construyendo la ciudad universitaria.
y había mucho, mucho interés en la universidad y era como la prueba de que estábamos caminando hacia el futuro y bueno, mil cosas, había muchas expectativas puestas y yo creo que había excelente relación entre el rector Luis Garrido y las autoridades gubernamentales. Entonces, como también coincidió con que llegó la televisión a principios de los 50, el primer canal que se autorizó fue el Canal 4, la primera concesión que se dio fue la del Canal 4, es muy probable que si en alguna reunión, una comida o algo, oye, pues dame también un canal, ¿no? Para la UNAM, que no sé qué. Y a lo mejor le dijeron, sí, claro, pues todavía hay muchos por entregar, ¿no? El estadio universitario, que fue el estadio más moderno de América Latina cuando se construyó, también era muy importante porque de allí se podían transmitir juegos de fútbol, soccer, fútbol americano y una serie de cosas. Entonces, para la universidad también podría significar, y algunos lo pensaron así, una fuente de ingresos. Pero bueno, estos son como algunos paréntesis. Yo no me quiero meter en tantos detalles porque pues, si ustedes tienen el libro, eventualmente lo van a poder leer todo ahí y eso. Nada más quiero hacer algunos comentarios que me parece que para mí relevantes porque nos van a permitir a lo mejor vincular toda esta primera y segunda etapa de la televisión universitaria que llega hasta el 84 con lo que estamos ahorita trabajando Federico y yo y que pensamos publicar a mediados de este año a más tardar. Así es que, bueno, empiezo de nuevo. ¿Sí? Estamos muy felices de poder presentar esta revisión del libro Televisión Universitaria que está basado en una investigación que Federico Dávalos y yo realizamos entre 1983 y 1985, cuando en la universidad se llevaba a cabo una fuerte discusión sobre la conveniencia de continuar con el convenio UNAM-Televisa, que venía desde los 70s. En nuestra opinión, era un acuerdo que se había prolongado demasiado tiempo sin beneficios claros para la UNAM, aunque sí para el consorcio de televisión, al cubrir en especie su tiempo fiscal, en el famoso 12,5%. Algunos de ustedes conocen. Por otro lado, el convenio había propiciado la creación de una estructura de difusión paralela en la burocracia universitaria, que no correspondía en nada a las labores sustantivas que desde mucho tiempo atrás había llevado a cabo la Dirección General de Difusión Cultural. Recordarán algunos de ustedes la riqueza del teatro universitario, sus directores, los actores que pasaron por ahí, el teatro estudiantil, que también había una gran efervescencia, los grupos de danza moderna, la Orquesta Filarmónica, Radio UNAM, que venía desde los 30s, Voz Viva de México, donde podíamos oír hablar a León Felipe y a Juan Rulfo y a una serie de personalidades. Los cineclubes que eventualmente dieron origen al CUEC, la revista de la universidad y entre muchas otras actividades que a la fecha siguen nutriendo y deleitando a nuevas generaciones de universitarios. Eso es lo que nos motivó. El rescate de una serie de experiencias de difusión por televisión que se llevaron a cabo por universitarios desde la década de los 50 y que 20 o 30 años después ya habían sido olvidadas, quizá intencionalmente olvidadas. La historia de la televisión universitaria es interesante porque nos abre una ventana pequeña, si ustedes quieren, pero significativa, al acontecer dentro de la UNAM entre 1950 y 1984. 34 años que abarcan los periodos de Luis Garrido, que fue la construcción de Ciudad Universitaria básicamente, de Nabor Carrillo, que estaba muy preocupado por lo que veía como un crecimiento muy rápido de la población estudiantil en la UNAM, y le preocupaba, aún teniendo ya estas nuevas instalaciones. El doctor Ignacio Chávez, que tuvo
estuvo 4 años y un año hasta que lo tumbaron en un movimiento de estudiantes, un poco claro, digamos. Javier Barros Sierra fue el 68, Pablo González Casanova, que también tuvo que renunciar, y Guillermo Soberón, que duró 8 años, y Octavio Rivero Sena. Entonces, todos estos distintos periodos de rector los aborda el libro, algunos más que otros. Y en el tomo 2, que presentaremos pronto, va a abarcar desde el 85 hasta el 2023. La investigación también nos abre una ventana al surgimiento de la televisión mexicana en sus primeros años. Y a lo largo del trabajo, a través de la experiencia de TV UNAM, hemos podido aprender mucho sobre los avatares de la televisión cultural y la de servicio público. Hay que decir que nuestra visión es desde el interior de la universidad, pero no deja de ser interesante, por ejemplo, el hecho de que la complicidad entre la televisión comercial y el gobierno se hace evidente en algo tan simple y tan claro como observar cómo los directores generales y los subsecretarios de telecomunicaciones, primero de la SCOP, ¿se acuerdan que se llamaba la SCOP y luego la SCT, pasaban a ser los directores técnicos de las televisoras y viceversa, sobre todo la televisor de Televisa. Ahí lo tenemos con sus nombres y apellidos, ¿no? También podemos aquilatar la dependencia de la UNAM en la buena prensa dispensada por la televisión comercial en los momentos más álgidos de su vida interna, pero siempre a un precio, ¿sí? O sea, la UNAM tuvo periodos donde fue muy atacada por los medios y le convenía en un momento dado pues, acercarse a la televisión comercial, la Televisa, etcétera, pues para que quizás tuviera una mejor imagen, ¿no?, ante la población y ante el gobierno. Hay 2 o 3 casos documentados de intentos de censura también. Los inicios del interés de los directivos de la UNAM en la televisión, tanto como herramienta educativa como medio de difusión de la cultura, surgió el mismo año que comenzó la operación del Canal 4, el primero en México. También coincidió con la época de construcción de Ciudad Universitaria y particularmente de su estadio deportivo, que era el más moderno de América Latina. Esta confluencia de sucesos de alguna manera se relacionaron y potenciaron el interés en el nuevo medio por parte de los altos funcionarios de la UNAM. Algunos rectores fueron más visionarios con respecto a esta nueva tecnología que otros. Otros fueron más, lo veían como de una manera como mucho más pragmática o política, bla. Leyendo nuevamente el libro para preparar esta segunda edición y vincularla con la investigación de los siguientes 40 años que hemos realizado para el tomo 2, me he dado cuenta de que las más de 80 ponencias presentadas en los foros de discusión sobre la televisión universitaria en los 80, los que se realizaron poco antes y durante el Congreso Universitario, porque hubo varios momentos de discusión, que fue celebrado durante la rectoría del José Sarucán, no fueron en vano. Aparte de la manipulación que hubo de repente, pero no fueron en vano, porque ahí quedaron. Además de la creación de la Dirección General de Televisión Universitaria, TV UNAM, en 1985, como resultado de la fusión de diversas instancias productoras, entre ellas el CUPRA, que era una productora de televisión educativa, y de la construcción de un edificio con las dimensiones y características para convertirse en un futuro canal, el siguiente paso trascendental fue su adscripción en 1989 a la Coordinación de Difusión Cultural, a donde regresó para reanudar su relación, digamos, familiar con Radio UNAM y todas las otras áreas culturales, pero ya en un plano de igualdad. Podemos reconocer ecos de estas discusiones y propuestas en los objetivos que todas las administraciones han señalado para sus respectivas gestiones. A diferencia de otras televisoras culturales, la trayectoria de la dependencia siempre ha sido de frente, iba a decir arriba y adelante. Algunos más, otros menos, pero quienes han dirigido TV UNAM siempre han procurado construir sobre lo anterior, no desecharlo,
y esa creo yo que es una característica universitaria. Así, mi formación como cineasta me permite representar a la historia de la televisión universitaria como si se trazara un perfecto arco dramático. Comienza con la llegada de la televisión a México y el interés de la universidad en contar con un canal propio. Transcurren una serie de peripecias y obstáculos, pero termina este año, y el segundo tomo de nuestro libro lo hará también, con la ampliación de su concesión televisiva que le permitirá transmitir por primera vez sin intermediarios y con plena autonomía a toda la población de la ciudad capital por canal abierto. Gratuito, o sea, en forma gratuita, no a través de un sistema de cable. Y también al resto de la República por satélite. Enhorabuena, TV UNAM. Es un gran logro. Para terminar mi intervención, quiero agradecer a mi querido amigo y colega cineasta, el biólogo Trujillo, y a su talentoso equipo de TV UNAM, y a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas, por haber promovido y hecho posible la publicación de este libro, y el que le seguirá, esperamos. Al doctor Federico Dávalos por su maravilloso compañerismo y colaboración. Aprendí mucho de él en 1985 y sigue siendo para mí un ejemplo de rigor académico y dedicación en esta nueva aventura. Al maestro Armando Casas, exdirector de TV UNAM, y a todos quienes nos acompañan en esta sala, muchas gracias por su interés y su atención. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, la verdad es que aquí los tiempos son muy estrictos en nuestro Fernando Macotela. Bueno, igual creo que tenemos que ajustarnos. Entiendo que este texto que puntualiza muchísimas cosas, no voy a extenderme demasiado en él, Magdalena, aunque me encantaría. Es escrito por ambos, están firmados por Federico y por Magdalena Costa. Pero no sé, Federico Dávalos, si quieres agregar algo más. Federico, nuevamente, también es colega de muchísimos años. También nos conocimos formalmente en la Filmoteca de la UNAM, cuando él estaba trabajando con Emilio García Riera, con Esperanza Dávalos allí también. Y bueno, la verdad, es gran amigo por lo mismo. No sé si quieres añadir algo más, Federico. Bueno. Realmente estoy al tanto del problema de los tiempos. Entonces yo creo que ya algunas de las cosas que comentó Magdalena es lo que yo quería mencionar. Tal vez quisiera exclusivamente, precisamente que tiene que ver con la segunda parte, hablar como uno de los primeros aspectos cuando finalmente la Dirección General de Televisión Universitaria fue adscrita a Difusión Cultural y fue designada Rosa Marta Fernández como directora. Entonces, uno de los esfuerzos fue establecer los objetivos de TV UNAM. Entonces, es lo único que me gustaría leer, que es dice, hay variaciones de este objetivo, pero este es uno. Vincular a la comunidad universitaria entre sí y a la universidad con la comunidad nacional a través de la producción, difusión y distribución de programas televisivos de carácter cultural, científico e informativo, que constituyen un brazo de extensión del conocimiento que existe y se genera en nuestra casa de estudios hacia la sociedad, y que a su vez recuperen y difundan la cultura, el conocimiento empírico y la sensibilidad de los diferentes sectores de la población. TV UNAM se propone ser una televisión educativa y formativa, pero también plural, participativa, crítica, experimental y de servicio público. Esto fue en 1989 y no sé si siguen permanentes estos objetivos o si se han modificado.
Y finalmente, pues también quisiera hacer un reconocimiento, pues, bueno, primero aquí a la doctora García Calderón, pues estimada amiga, compañera, que apoyó con Iván Trujillo esa sugerencia de reeditar este libro y de continuar la historia, que optimísticamente yo pensaba nada más que hubiera una adenda cronológica y ya se transformó en un segundo tomo. También al licenciado Jorge Linares, su director de planeación de TV UNAM, todo el material que nos ha proporcionado, todo el apoyo que nos ha dado. También a la señora Reina Hernández, de esta meticulosa labor de transcribir todo ese primer tomo, porque como ya se mencionó, eran trabajos bibliografiados. El OCR que intentamos no funcionó, entonces hubo que transcribir. También a Inés Segovia, y a los editores del Atril tipográfico, por este cuidadoso trabajo de diagramación y de formación que ustedes van a poder disfrutar. También, bueno, a Dulce Arcos en TV UNAM, que coordinó a los prestadores de servicio social que están en proceso de digitalizar los documentos históricos que Magdalena y yo entregamos para su resguardo. Es decir, lo que era inicialmente esa actividad de depositar estos materiales con fines de archivo, ver si el archivo histórico de la UNAM los valoraba, se ha transformado en este trabajo, en esta historia sobre TV UNAM. Y también, bueno, el agradecimiento al personal del archivo histórico de la UNAM, a Yola Tortolero, a Leticia Medina y a los demás colegas, su interés en este acervo documental y su apoyo para la ilustración de la presente edición. Pero sobre todo, pues, quiero agradecer a Magdalena su invitación para colaborar en este trabajo de investigación hace ya algunos años, que resultó tan relevante para el destino de la televisión universitaria y sobre todo muy relevante para mi vida profesional y personal. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, me quiero tomar unos par de minutos más para concluir esta agradable realmente velada. Yo diría que el eslogan de esta sesión es: continuará la próxima semana. Realmente el día martes 5 de la próxima semana, TV UNAM sale al aire con una nueva frecuencia en VHF, con una mayor calidad y para una mayor audiencia. Eso es resultado, por supuesto, de haber tenido en cuenta todo el trabajo de investigación del que hemos sido testigo ahora. O sea, fueron muchísimas negociaciones que se han llevado a cabo, y aquí tengo que decir que no solamente por el director actual, sino realmente por los trabajadores y por los directores anteriores que han estado en TV UNAM. Este proceso que bien detallan Magdalena y Federico realmente fue contribuyendo a este punto en el que tendremos finalmente un canal propiamente de la universidad y que no va a interferir con nadie más, y como bien lo dijo Magdalena, gratuito, una televisora pública que tiene que estar comprometida con la sociedad, que va a empezar realmente, que contribuye a extender los beneficios de la cultura, tal y como lo marca la tercera función sustantiva de la universidad. A las 7, a ver Manuel, recuérdame, a las 7:50 del martes de la mañana, terminando el himno nacional, que es cuando iniciamos transmisiones, habrá un mensaje del señor rector, y TV UNAM estará al aire en el 20.1. Gracias. Y presentaré el libro, por supuesto, en la siguiente oportunidad, porque el libro, me dijo Magdalena, la verdad es que pensábamos editarlo ahora, iba a llegar justamente a todo este periodo que está muy bien trabajado, pero al final, como no teníamos todavía la seguridad de que íbamos a salir al aire, un poco le dije, mira, con que saquemos el primero, y el segundo ya está prácticamente en el horno,
y si es cuestión nada más de publicarlo. Entonces estará presentable en un par de meses, yo creo, ¿no? Gracias, Magdalena. Gracias, Federico. Gracias, Carola. Gracias, Armando. Y gracias a todos ustedes.